Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta sesión 8 vamos a hablar sobre los principios del modelo de regresión lineal general 2, pero antes de entrar en detalles, haremos un repaso rápido para recordar qué es el modelo de regresión múltiple, para que todos estemos en la misma página y podamos entender mejor los conceptos que veremos el día de hoy. No sin antes recordarles que el índice que veremos el día de hoy también va a ser la distribución muestral del MCO, la multicolinealidad, las variables de interés y las variables de control. Muy bien, pasemos al modelo de regresión lineal general múltiple. El objetivo de este modelo es conocer el valor de una variable a partir de más de una variable explicativa. Entonces, la regresión lineal en múltiple es una técnica estadística que nos ayuda a conocer el valor de una variable. Nos ayuda a predecirla, ¿no? A partir de más de una variable explicativa. Entonces complicamos un poco más nuestra ecuación lineal de la recta. Habíamos dicho que en un inicio y era igual a a más b por x, pero ahora aumentamos tantos b por x según sea el número de las variables explicativas que vamos a utilizar. Entonces, en esta expresión, cada uno de los coeficientes representa la influencia individual que cada una de las x tiene sobre las y. Recordemos que beta, o b en este caso, que es el coeficiente de x, es cuánto varía y por cada unidad de x que aumenta. Entonces, beta 1 será cuánto varía y por cada x1 que aumenta. Beta 2 sería cuánto varía y por cada x2 que aumenta, y así sucesivamente. Y utilizando el modelo de regresión lineal múltiple, ¿cómo son los pasos, pruebas e interpretación? En gran medida se sigue el camino de la interpretación de la regresión simple. Sin embargo, sí existen algunos puntos a considerar, y es lo que veremos el día de hoy. Bien, pasamos a la siguiente diapo, que nos habla sobre los supuestos de mínimos cuadrados en el modelo de regresión múltiple. A manera de resumen, aquí tenemos nuestra regresión lineal múltiple, en donde tenemos 4 supuestos que principalmente se deben de cumplir. El primero, que nos dice que el error tiene media condicional igual a 0, dadas las variables independientes, ¿no? Es decir, que la media condicional del error dadas nuestras x es igual a 0. ¿Qué significa, no? Que el término error, que es este UI, no debe estar sistemáticamente relacionado con ninguna variable explicativa de las x. En otras palabras, toda la información relevante para predecir y debe estar explicado e incluido en las x. ¿No? Un ejemplo concreto para esto, por ejemplo, sería cuando estimamos el salario con los años de educación, que sería nuestro x1, y nuestra experiencia, que sería el x2. Si el error contiene factores, por ejemplo, como habilidad innata, que es no observada, pues que está correlacionada con x, por ejemplo, ¿no? Las personas más hábiles tienden a estudiar más, ¿no? Entonces, el valor esperado del error dado x sería diferente de 0. Y pues el coeficiente de x1 en todo caso estaría sesgado y sobreestimaría el efecto real de la educación. Entonces, una consecuencia de esto es el sesgo de variable omitida. Bien, el siguiente nos dice sobre los datos IID, que son independientes e idénticamente distribuidos. ¿Qué significa? Que cada observación x1, x2, x3, etcétera, es independiente, es decir, que no influye en otras observaciones. Por ejemplo, los datos de personas diferentes pues no son no repetidas, o al menos deberían de serlo, e idénticamente distribuidas, vienen de la misma población y por lo tanto tienen la misma distribución estadística. Aquí pues nos podemos considerar, por ejemplo, las series de tiempo, porque son datos de un mismo, por ejemplo, datos de un mismo país año tras año, no son independientes. Y pues obviamente no se podría hacer en muestreos no aleatorios, ¿no? Encuestas que solo incluyen, por ejemplo, a zonas urbanas, no son representativos. ¿Por qué es importante esto? Porque si los datos no son independientes e idénticamente distribuidos, los errores estándar y los test de hipótesis van a perder validez. El siguiente es el de los momentos finitos, ¿no?
que es la ausencia de valores extremos influyentes. ¿Qué significa? Que las variables x y y no deben tener valores tan extremos que dominen los resultados. Por ejemplo, si estudiamos el ingreso promedio e incluimos a Bill Gates en nuestra muestra, su ingreso distorsionará la línea de regresión. Una solución para ello es usar transformaciones, es decir, logaritmos, o analizar si en todo caso el outlier es un error de medición. Técnicamente, se requiere que el valor esperado de x elevado a la cuarta potencia sea infinito, y lo mismo para y elevado a la cuarta potencia, ¿no? Bueno, y el último nos dice que no existe multicolinealidad perfecta. ¿Qué significa? Que ninguna variable de las x puede ser una combinación lineal exacta de otras. Por ejemplo, incluir años de educación, que sería nuestro x1, y años sin educación, sería igual a decir x2 es igual a 100, por ejemplo, menos x1, ¿no? Es decir, x2 es igual a 100 menos x1. Entonces, aquí lo que debemos hacer es incluir todas las categorías de una variable dummy más intercepto, ejemplo, rural, urbano, suburbano, constante. La consecuencia es que el software no puede calcular los coeficientes. La matriz de x transpuesta por x, ¿no? No es invertible. Entonces, una solución para ello es eliminar una variable redundante o una categoría de las dummy, que básicamente es lo que nos dice Woolbridge, ¿no? Por ejemplo, imaginamos que queremos medir cómo la educación x1 y la experiencia x2 afectan el salario, pero sin querer añadimos x3, ¿no? Error, ¿no? x3 es x1 disfrazada. El modelo se bloquea porque no sabe si el efecto viene de x1 o de x3. Por eso nunca deben incluirse variables que sean combinaciones exactas de otras. Bien, ahora pasamos a la distribución de los estimadores MCO en regresión múltiple. Bajo los 4 supuestos de mínimos cuadrados, comencemos con el primero, que el estimador de beta 1 tiene media beta 1, ¿no? Eso significa que el valor promedio que obtendríamos para beta 1, o sea, nuestra estimación, si repitiéramos el estudio infinitas veces, sería exactamente igual al verdadero beta poblacional que queremos encontrar, ¿no? Pero esto no significa que cada estimación sea perfecta, ojo, solo que en promedio pues estamos acertando. Después tenemos que la varianza del estimador beta 1 es inversamente proporcional a n, que es la muestra, ¿no? De manera simple diremos que cuanto más datos tengamos, menos duda tendremos sobre nuestra estimación. Aparte de la media y la varianza, la distribución exacta para cualquier n de beta 1 estimado es muy complicada, claro que sí. Y para n grande se cumplen los siguientes resultados asintóticos. No, que beta 1 estimado es consistente. Beta 1 es consistente por la ley de los grandes números, ¿no? Recordemos que con muchos datos nuestra estimación se acerca al verdadero valor real, ¿no? Ahora, el beta 1 estimado menos el valor esperado del beta 1 estimado sobre la varianza del estimado es aproximadamente normal estándar, ¿no? Tiene una distribución normal estándar por la teoría central del límite. Es decir, con muchos datos del beta 1 se sigue una distribución normal de campana de Gauss, aunque los errores no sean normales. Cuando n, esto vale para n grande. Si n es pequeño, tengamos cuidado porque tendríamos que hacer pruebas robustas, ¿no? Entonces la distribución para muestras grandes de beta 0, beta 1, beta k se cumple si se cumplen los supuestos de mínimos cuadrados, lo que vimos anteriormente. Entonces en muestras grandes los estimadores MCO están distribuidos normalmente de forma conjunta y cada estimador se distribuye normalmente con media beta poblacional
y desviación y varianza en la que estamos observando aquí, donde J va de 0 a K términos, ¿verdad? Bien, seguimos con la multicolinealidad. En este caso hay dos tipos, la multicolinealidad perfecta y la multicolinealidad imperfecta. La primera ocurre cuando dos o más regresores X presentan una relación lineal y exacta entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Es que se trata de una violación directa del supuesto 6 del modelo de regresión lineal, que pues existe dependencia lineal entre las columnas de la matriz X, ¿no? Es decir, que todas las columnas de la matriz X son linealmente independientes. En este caso habría una dependencia lineal en esa columna. Por ejemplo, relacionamos el gasto en alimentos con el ingreso total de una familia, el cual se divide contablemente en ingreso laboral y no laboral. Conviene separar el ingreso laboral del no laboral, pues el primero está relacionado con la oferta laboral y depende del precio y, claro, también del número de horas trabajadas. En cambio, el ingreso no laboral, que son las transferencias, los intereses, las rentas, etc., se aproxima más a un ingreso exógeno al hogar como tal. Por ello es de esperar que el ingreso laboral y el no laboral afecten de manera distinta al gasto. Supongamos que adicionalmente añadimos el ingreso total a la regresión. Entonces tendríamos en nuestro modelo que el gasto en alimentos sería igual o estaría dado por beta 1 más beta 2 del ingreso laboral, más beta 3 del ingreso no laboral, más beta 4 del ingreso total más el término error, ¿no? En este caso, el ingreso laboral de I más el ingreso no laboral conformaría el ingreso total. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Que tenemos un K igual a 4, ¿no? Es decir, tenemos 4 parámetros, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Pero nuestro rango de las X son 3, tenemos el ingreso laboral, no laboral y el ingreso total. Entonces, la matriz de X transpuesta por X es de orden 4 por 4, pero su rango es de rango 3, ¿no? Luego tendremos que pues X transpuesto por X es singular, no existe la inversa, entonces no se puede tener el estimador del beta. Lo que ocurre aquí es que la variable básicamente del ingreso total no está entregando más información de la que teníamos con el ingreso laboral y el no laboral. Es decir, es completamente redundante, por lo que no debería haber ningún problema en eliminar esta variable, ¿no? En realidad podríamos eliminar cualquier variable, cualquiera de las tres, tanto laboral, no laboral como el total, y el modelo debería funcionar teniendo cuidado con la interpretación de los betas, claro, ¿no? En este caso, lo que nos importaría y en lo que derivaría todo sería nuestra interpretación. Tenemos a la multicolinealidad imperfecta. Aquí, a diferencia del caso anterior, la relación entre las variables explicativas es fuerte, pero ya no significa que sea perfectamente lineal, ¿no? Ejemplo, tenemos la estimación de una función de producción. Es cierto que en la teoría esperamos cierta sustituibilidad entre capital y trabajo dado un nivel de producción Q, pero si la muestra se basa en empresas de diferente tamaño, las que tengan Q pequeño también tendrán capital y trabajo pequeño, y las que tengan un nivel de producción grande también tendrán valores de capital y trabajo grandes. Esto genera una correlación fuerte entre capital y trabajo. Por ejemplo, la relación entre los salarios con la educación, la edad y la edad al cuadrado, ¿no? Más o menos semejante al modelo de ecuación lineal al modelo de ecuación, de Mincer, ¿no? Que es el salario, que depende de un beta 1 de los años de educación, más un beta 3 que es la edad, y un beta 4 que es la edad al cuadrado, ¿no? Esta edad al cuadrado significaría básicamente una estructura cóncava hacia abajo, ¿no? Que básicamente nos dice que claramente que con más años nuestro salario se incrementaría, pero ¿qué pasa cuando ya llegamos a una edad que, si bien es cierta, pues ya no vamos a seguir aumentando ese salario, ¿no? Sino que vamos a ir disminuyendo?
Recordemos que los años también pues no siempre son a favor, sino que también a veces pasa que al llegar a una cierta edad ya no se ganaría o se espera ganar incluso, ¿no? Luego tenemos que el rango de X es igual al número de parámetros, por lo tanto sí se puede estimar el MCO. Recordemos que tenemos tantos betas, tantos parámetros como variables independientes. De hecho, la correlación entre edad y edad al cuadrado es alta, pero no llega a 1. Veamos algunos ejemplos. Ahora vamos a decidir estudiar la influencia del nivel educativo de los padres sobre el rendimiento escolar. Es de esperar que los padres con mayor nivel educativo puedan apoyar académicamente a sus hijos en sus estudios, lo que podría incrementar su rendimiento educativo. Planteemos el modelo que describa básicamente el rendimiento del niño, ¿no? Del niño y como el rendimiento está dado por beta 1 más beta 2 nivel de educación del padre más beta 3 por nivel de educación de la madre más el término error. Es posible la existencia de la correlación entre los niveles educativos y vamos a estimar el modelo excluyendo alguna de las variables y luego incluyendo ambas para notar las diferencias. Mostramos la estimación del modelo pero solamente para la región de Cajamarca. En esta tabla tenemos 3 modelos estimados, 1, 2 y 3. No, primero estimando el rendimiento de matemáticas de los niños en función solamente de la educación de la madre y la constante, ¿no? En cuestión de la madre. Y en la columna 2 tenemos la estimación del rendimiento en función de solamente los años de educación del padre y también la constante. En la columna 3 tenemos el rendimiento en función de la madre y del padre. Esta tabla está presentada en formato de las tesis o los papers, donde se coloca en primer lugar el coeficiente estimado, entre paréntesis, luego aparece la división estándar y los asteriscos indican el nivel de significancia. Por ejemplo, 3 asteriscos significa significativo al 1%. Después tenemos 2 asteriscos que es significativo al 5% y un solo asterisco significativo al 10%. En lo que observamos es que cuando se regresiona solamente con la educación de la madre, el coeficiente es de 5.99 y está estéticamente significativo el 1%. Cuando se regresiona solamente con los años de educación del padre, el coeficiente es de 7.7. Este sería el impacto de un año más de educación sobre el rendimiento en matemáticas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando agregamos las dos variables al mismo tiempo? Se produce un cambio drástico, sobre todo en el caso de la madre, como podemos ver, ¿no? El coeficiente que era 5.9 pasa a ser 1.92. Según lo que hemos visto antes, tanto este 5.99 como el 7.76 eran estimaciones sesgadas porque estaban omitiendo la variable del otro padre. Y al agregar las dos variables por el teorema de Fishbaugh, estos coeficientes son los impactos netos. Entonces digamos que lo que estamos obteniendo es que la educación del padre influye más que la educación de la madre. Pero debemos notar que en este modelo hay cierta correlación entre la educación de la madre y del padre. La correlación no es tan alta, pero aún así se observan los efectos de la multicolinealidad. Lo vemos claramente en el hecho de este incremento en las decisiones estándar y también en el cambio de los valores de los coeficientes. Fíjense que ambos, tanto del padre como de la madre, han disminuido, ¿no? Han bajado. Y si no hubiera ningún tipo de correlación entre la educación de la madre y el padre, entonces no importaba si quitaba o omitía una variable. No hubiera habido ningún cambio. En este caso sí se observan cambios importantes en los betas. Bien, continuamos con nuestra explicación sobre la trampa de la variable ficticia. Por ejemplo, imaginemos el escenario que genera el problema. Imaginemos que queremos modelar el rendimiento académico según el tipo de zona escolar, ¿no? Rural, urbana o suburbana. Usamos variables dummy 1, 0 para cada categoría. ¿Qué pasa si incluimos las tres variables dummy y además el intercepto beta 0 en el modelo, no? Bien, esto es básicamente lo que es la trampa de la variable ficticia. Supongamos que tenemos datos de un conjunto de variables binarias dummy que son mutuamente excluyentes y exhaustivas.
En evidencia hay varias categorías. Cada observación cae en una y solo en una categoría para distritos escolares, por ejemplo, ¿no? Rural, urbano, suburbano. Si se incluyen todas esas variables y una constante, el problema de multicolinealidad perfecta es la trampa de la variable ficticia, ¿no? Porque hay multicolinealidad perfecta en esta situación. Bien, si una observación es rural igual a 1, es urbano 0 y suburbano 0. Si es urbano igual a 1, las otras son 0, y así sucesivamente. Por lo tanto, la suma de las tres dummies siempre es 1 para todas las observaciones. Esto implica que el intercepto columna 1 S en la matriz de X es igual a la suma de las tres dummies. Entonces hay dependencia lineal exacta. La matriz X contiene columnas redundantes, ¿no? X transpuesta por X es igual. No existe la inversa de esa X transpuesta, ¿no? O sea, X transpuesta de X es singular, pues no existe X transpuesta de X, que es la inversa. Bien, continuamos con la corrección de la multicolinealidad. La multicolinealidad es un problema de difícil solución. Aquí algunas alternativas no exentas de cuestionamientos. La primera es quitar alguna variable. No es una buena alternativa, dado que se puede producir un fuerte sesgo por, como ya habíamos visto en clases anteriores, omisión de variables justamente. La segunda es transformar las variables. Por ejemplo, en la función de producción que teníamos que era Q, tomar el logaritmo de las variables y con ello estimamos un modelo Cobb-Douglas y el BIF cae a 5.01, ¿no? El tercero son los métodos de reducción de dimensiones. Se trata de fusionar un conjunto de variables colineales en un índice numérico que represente la variabilidad de este conjunto de variables. Algunas técnicas aquí son el método de componentes principales, el análisis factorial y el análisis de correspondencias múltiples. El problema es que la interpretación de la variable fusionada puede ser difícil y se pierde el cálculo del impacto individual como tal. Por ejemplo, supongamos que fusionamos la educación de la madre y del padre en una sola, educación de los padres. Entonces el rendimiento estaría dado por nuestro intercepto más la educación de los padres, que es la suma de tanto de la mamá como del papá, y más el término error. Pero ¿qué es lo que mide B2 en este caso, no? O sea, esa sería nuestra pregunta en cuestión y aquí el problema sería la interpretación. Bueno, continuamos con otra alternativa que es la 4, que son las técnicas de evaluación de impacto. Estas técnicas tienen la ventaja de buscar una alteración exógena en un regresor, manteniendo controlada cualquier influencia de otra variable. Por ejemplo, en los experimentos aleatorios, los experimentos naturales o en el emparejamiento o el matching, ¿no? Las soluciones entonces a la multicolinealidad perfecta son 3 básicamente según Watson, ¿no? Suele reflejar un error en la definición de los regresores o una rareza de los datos. Claro, si los datos sufren multicolinealidad perfecta, entonces el software econométrico lo hará saber mediante un mensaje de error u omitiendo ya las variables, ¿no? Esa es una ventaja de los software, ¿no? La solución pasa por modificar la lista de regresores para evitar el problema. Básicamente eso. Pasemos a la especificación de la regresión, variables de interés, de control y cómo decidir qué variables incluir en un modelo de regresión. Aquí nuestro objetivo es obtener un estimador consistente e insesgado del efecto sobre las notas de cambiar el tamaño de las clases. Como nos interesa el efecto ceteris paribus, debemos mantener factores relevantes que afectan a las notas constantes, como la educación de los padres, el ingreso familiar, etc. Si pudiéramos realizar, por ejemplo, un experimento, asignaríamos estudiantes y profesores aleatoriamente a clases de distinto tamaño. De esta forma, el rendimiento académico sería independiente de los factores en U, que es el error, por lo que la esperanza de U dado rendimiento sería igual a 0. Y el estimador emisión de la regresión de notas en REM estaría de forma sesgada y consistente el efecto causal deseado. Entonces, continuando, en el modelo quedaría, ¿no?, que nuestras notas, por ejemplo, sería igual a 700,2 por
1 de rendimiento menos 0.122 menos 0.54. Rem aquí en este caso es nuestra variable de interés. Y el regresor, que es este primero del 0.122, puede tener un efecto causal directo, es decir, sacar buenas notas es más complicado si no dominas la lengua, pero también es una variable de control. Las comunidades de inmigrantes suelen tener menos recursos y a menudo tienen menos oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela. Entonces, para esta X está correlacionada con variables causales omitidas, ¿no? La conclusión es que esa variable es una posible variable causal y una variable de control. El otro regresor que tenemos, que es el de STCOM, ese puede tener un efecto causal directo, mejor alimentación, ayuda al aprendizaje y está correlacionada con I por oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela que requieran recursos académicos. La conclusión es que esta es una variable causal y una variable de control. Bueno, esto es lo que vimos básicamente. Ahora bien, es importante que las variables de control no necesitan ser causales y sus coeficientes en general no tienen una interpretación causal. No lo olvidemos. Entonces, en resumen, W, que la llamaremos una variable de control, es una variable tal que la condición de independencia en media condicional se cumple. El estimador MCO del efecto interés del beta estimado es insesgado y consistente. El coeficiente de la variable de control no se estima en general de forma adecuada, ¿no? Sesgado y también inconsistente. La razón de este sesgo es que la variable de control suele estar correlacionada con variables omitidas que están en el error, así que beta 2 está sujeta al sesgo de variable omitida. Implicaciones para la selección de variables y especificación del modelo. Lo primero es identificar nuestras variables de interés, pensar en posibles variables causales omitidas que pueden implicar un sesgo de variable omitida como tal. La tercera es si se puede incluir esas variables causadas omitidas, si no se observan, introducir variables correlacionadas con ellas que puedan servir como variables de control. Y estas variables de control son efectivas si se cumple la condición de independencia en media condicional. De aquí se deriva un modelo base o benchmark. Especificar un conjunto de modelos alternativos plausibles que, por ejemplo, incluyan otras variables de control. Y estimar el modelo base y las especificaciones alternativas. Podemos realizar un análisis de robustez, ¿no? Cambia sustancialmente el estimador del efecto de interés beta 1. Usemos el sentido común, ¿no? No solo una receta como tal. No intentemos simplemente maximizar el R cuadrado o promediarlo. El papel de las medidas de ajuste. Es muy fácil caer en la trampa de elegir simplemente el modelo que maximice el R cuadrado, pero esto hace perder el foco verdadero del objetivo, que es estimar de forma adecuada el efecto causal de interés. Un R cuadrado o el promedio alto requiere decir que los regresores explican gran parte de la variabilidad de Y. Un R cuadrado alto no implica que se ha eliminado el sesgo de una variable omitida. Un R cuadrado alto no implica que el estimador del efecto causal de interés beta 1 es insesgado y consistente. Y un R cuadrado no implica que las variables incluidas son estadísticamente significativas. Esto en sí se debe determinar mediante contrastes de hipótesis. Y un R cuadrado alto sí son interesantes y el objetivo es simplemente pues un modelo predictivo, ¿no? Y bueno, eso sería todo en base a esta sesión, que básicamente hemos recordado conceptos básicos como multicolinialidad, el modelo de regresión lineal general, los supuestos, y espero que haya sido muy productivo para todos ustedes. Muchas gracias.